vamos a retomar el tema que dejamos de trunco la vez pasada con el concepto de república. Como si en este concepto se hubiera sintetizado toda la historia y se hubiera establecido un punto de arranque. Pero este punto de arranque coincide precisamente con el arranque del sistema capitalista como forma predominante de producción. Decíamos que a partir de inicios del siglo XIX empieza a manifestarse ya plenamente la predominancia del sistema. Y esto no es que se haya roto definitivamente y en absoluto el viejo régimen, todo es gradual. Las clases sociales empiezan a aparecer ya más definidas. No es que antes no haya habido clases sociales. Estamos hablando de las clases sociales que caracterizan al sistema capitalista de producción, donde aparece el trabajo asalariado como la forma en que participa el trabajador en la distribución del ingreso, de la riqueza creada, ¿no? Y la teoría política está allí, y la teoría del Estado hasta allí sigue vigente en aquellos términos que habíamos mencionado antes, pero aparece la república como un concepto novedoso, asociado precisamente al sistema capitalista de producción, la forma en que está desarrollándose, y embona muy bien con aquella presunción de que se podría, a través de la democracia, el concepto de democracia adquiere aquí ya un carácter más firme y se asocia con el concepto de república. Tendríamos que decir por qué estos conceptos se establecen en una forma más consistente que en la teoría que teníamos hasta allí. Y es que en las constituciones políticas precisamente se concede a la sociedad entera su participación en política. Esto es muy difícil de precisar, porque es una etapa del desarrollo del sistema en el que prevalecen pues las formas antiguas de organización, tanto de la producción como del poder político, ¿no? Es decir, las monarquías no han desaparecido plenamente, ¿no? Y las aristocracias tampoco, existen las noblezas todavía, ¿no? Pero se están amalgamando aquí junto con la corriente del capitalismo y no se logra distinguir aquí plenamente la burguesía todavía, ¿no? Ni tampoco el proletariado plenamente. Es hasta mediados del siglo XIX en que se empiezan ya a manifestar las cosas con mayor claridad, ¿no? Y es la segunda mitad del siglo XIX la que nos permite ver de qué manera se está instalando plenamente tanto el concepto de la democracia como el de la república. No porque haya una preocupación por los conceptos mismos, ¿no? Sino que allí podemos identificarlos en el ajetreo mismo del desarrollo del sistema capitalista de producción. En esa época no se habla de participación del Estado en la economía, por supuesto, ¿no? Este es un concepto que aparece en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, o sea, un siglo después, ¿no? De aquellos inicios del boom del sistema, ¿no?
Vemos en aquella época experiencias de participación del Estado, no en la forma en que la tenemos en el siglo XX, ¿no? Pero sí conformando estructuras políticas que coinciden con el desarrollo de los estados-nación y la delimitación territorial y política de las naciones, casi como las conocemos ahora, ¿no? Es muy clara la experiencia de Italia y de Alemania en Europa y de Japón. Esto nos lo menciona Paul Baran en un texto que publica el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y allí nos describe cómo es que estos países, los gobiernos de estos países, contribuyen a integrar estos países que eran antes de 1860 principados dispersos, ¿no? Y que fue posible unificarlos precisamente por la acción política, ¿no? Y se están conformando como repúblicas, ¿no? Y esto con un interés económico, de competencia económica, ¿no? Porque se están insertando a una economía de mercado. Y la economía de mercado es economía de competencia, ¿no? Entonces hay coincidencia aquí entre el interés político y el interés económico para consolidar a estos países y a partir de aquí hacer competencia económica, ¿no? En el mercado. Hay que mencionar que a partir de aquí también la organización empresarial es muy activa por el desarrollo tecnológico que se está registrando como requisito de la competencia de la que estamos hablando. Si esa competencia por los mercados establece la necesidad de avanzar en tecnología, pues el avance tecnológico contribuye en gran medida al abatimiento de costos. Y este abatimiento de costos en la producción es requisito indispensable para la competencia. Y ganar ventaja en el dominio sobre los agregados económicos fundamentales, ¿no? Bueno, que hay una conveniencia política y una conveniencia económica simultáneos, ¿no? Pero ¿qué podríamos decir al respecto, tratándose de ciencia política, ¿no? Está participando aquí el Estado, contribuyendo aquí a este desarrollo tecnológico y a esta organización empresarial correspondiente, ¿no? Y eso en la competencia que se da entre los países por ganar mercados. Este desarrollo nos lleva en el siglo XIX a la consolidación del sistema capitalista de producción. Se habla de que se trata de la segunda revolución industrial y es una revolución tecnológica, ¿no? En todos los aspectos y el desarrollo de los mercados, pero también el desarrollo de las clases sociales a que nos estábamos refiriendo, ¿no? Aquí el protagonista principal es el señor capitalista, ¿no? Y el obrero o el trabajador queda definitivamente subordinado al sistema en la producción y al trabajo asalariado. Y en esta competencia de la que hablamos, que tiene mucho que ver con los costos de la producción, está también el salario, ¿no? De tal manera que
las masas nuevas de trabajadores están enfrentadas precisamente a este señor capitalista y no ven en el horizonte condiciones de mejoramiento de su nivel de vida y empieza a haber convulsiones al interior de la organización social. Entonces, aquella armonía social de la que hablábamos en la teoría antes y aquella aspiración de que se habló antes se rompe con este nuevo orden, ¿no? En donde el trabajador está enfrentado. Y así como el capitalista busca conseguir sus fines de abatimiento de costos con la contención salarial o con el pago de salarios de acuerdo con la expectativa de ganancia, el trabajador a su vez busca obtener más ingresos y aparecen conflictos sociales a finales del siglo XIX, particularmente en Inglaterra, ¿no? Y aquí, por supuesto, se nos rompe aquella aspiración de armonía social, ¿no? Y en esta circunstancia, ¿qué podemos decir acerca de la participación del gobierno para armonizar a la sociedad, ¿no? Lo que se sabe es que el conflicto continúa atenuado hasta cierto punto. Y lo que ocurre en el seno mismo del sistema es la aparición de crisis económica, ¿no? Porque si el salario no mejora o no sube, el mercado tampoco sube. Y en la competencia todos están participando como capitalistas con oferta de bienes y servicios que quizá no se pueden vender. Y en tal caso, ese crecimiento acelerado que se logra con la tecnología se convierte en un factor de crisis, ¿no? Los teóricos hablan de crisis de sobreproducción. Y esto significa derroche de fuerzas productivas, ¿no? Derroche de capital y derroche de trabajo. Buena parte de los trabajadores quizá quedan desempleados y buena parte del capital también desempleada, ¿no? Y este derroche, por llamarle así, de capital es pérdida, significa pérdida para todo el sistema, ¿no? Tanto así que se nos aparecen guerras mundiales que quizá tienen su origen en esta circunstancia. Y esto tendríamos que explicarlo de algún modo adecuado, ¿no? Porque hay interpretaciones de por qué aparecen estas guerras, ¿no? La más socorrida es de que los países se pelean por los mercados, ¿no? Si la concentración de la riqueza en pocas manos y en pocos países conduce precisamente a conflictos entre los países. Y si nos fijamos en los agregados económicos en torno a los cuales se mueve todo el capital, a primera vista tenemos al mercado, ¿no? Tanto de materias primas como de bienes finales. Y bueno, aparecen las guerras. La Primera Guerra Mundial, particularmente. Y hay una transformación en el mundo occidental, mundo europeo. Países que quedan como predominantes y países que eran predominantes quedan como no predominantes. El orden político cambia
cambian estructuras, hasta aparece una nueva forma de gobierno, el socialismo, ¿no? Por lo menos esto en la forma, habría que encontrar en el fondo en qué consiste este socialismo que apareció a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no?